Pues en mi vida sobre todo hay un acontecimiento que me marca, que cuando yo tenía 22 años, que es la muerte de mi hermano. En ese momento tampoco me dedico a pensar y a interiorizar, sino un poco a sobrevivir y demás. Y luego con el tiempo y con los años, sí que es verdad que sobre todo cuando yo tengo hijos, hay un momento de mi vida en el que yo siento que yo estoy bien, que tengo todo lo que quiero, que tengo una pareja, que tengo mis hijos, que tengo un trabajo y demás, y sin embargo entro en una depresión profunda y no entiendo por qué, porque aparentemente todo en mi vida está bien, ¿no? Entonces es cuando empiezo a plantearme el por qué, qué me está pasando y demás. Independientemente de eso, yo en ese momento de mi vida había adquirido un carácter que no me soportaba ni yo misma, ¿no? Y entonces no quería estar en esa situación, ¿no? Y empecé un poco, mi suegra en aquel momento era homeópata y ella me empezó a hablar de las flores de Bach. Y ahí empecé yo a tomar flores y demás para sentirme mejor conmigo misma. Y sí que fui poco a poco mejorando. También mi hijo, el mayor, al nacer, tenía mucho asma y demás. En aquel momento estábamos en Francia y lo único que hacían era meterle antibióticos, aquello no mejoraba y nada, lo mismo, empezamos con flores de Bach, no solo para él, sino para toda la familia, ¿no? Y empezamos a hacer un pequeño cambio. A partir de ahí yo cada vez me metí más pues en investigar, en aprender, en hacer cursos, todo sobre el desarrollo personal y demás. Y poco a poco pues fui cada vez estando mejor conmigo misma. Y luego ya cuando encontré el Reiki, pues fue un poco ya el colofón, como quien dice. A partir de ahí fue cuando yo ya empecé a sentir cosas raras, digamos, ¿no? Cosas, pues no sé, energía y seres en el otro lado, que tardé casi 2 años en admitirlo porque pensaba que me había chalado directamente, me costó muchísimo y me costaba eso, admitirlo, por supuesto, primero yo y luego a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la influencia de mi hermano también, ¿no? Hubo ahí una conexión en el otro lado y a medida que yo iba mejorando conmigo misma y digamos, elevando mi propia vibración, porque, bueno, pues estando mejor conmigo misma, empecé a sentir, y tuve una lucha con ello, ¿no? Y después, cuando iba dando pasos, también, hasta que al final aprendí a fluir con ello, pero hubo momentos que cada vez que yo daba un paso y que se me acercaba el tema de la muerte, ¿no? O que me vienen personas pues que han perdido a sus familiares, a sus seres queridos y que, bueno, pues les ha quedado ahí una espinita, por ejemplo, ¿no? De que en aquel momento no se hablaban, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que nos echamos en cara cuando muere un ser querido, ¿no? Y entonces se hacen sesiones y se suele aliviar mucho el tema, ¿no? Porque cuando están al otro lado no tienen rencor, no tienen esa cosa. Entonces les hacen ver que, bueno, pues eso, que no pasa nada y se quitan un peso de encima. La verdad es que es muy bonito y yo no lo busqué y además casi que lo rechacé en su momento, ¿no? Pero luego me di cuenta que si me llegaba era porque estaba preparada y entonces fui a ello y lo acepté. Se supone que yo tenía todo, un momento en mi vida en el que tenía un trabajo, tenía pues eso, una pareja con la que me llevo muy bien, me llevaba también muy bien en aquel momento y 2 niños pequeños que yo adoraba y sin embargo entro en una depresión y no entiendo por qué, porque aparentemente todo está bien, ¿no? Entonces ahí es cuando decido pues eso, revisar un poco y ahí tengo muchísima ayuda energética que me dice que deje el trabajo que estoy haciendo y me dedique un poco a lo que me dedico ahora. Y nada, sigo aprendiendo, sigo interiorizando, sigo meditando mucho y poco a poco empiezo este camino. El Reiki lo que hace con cada persona, a nivel personal, como te digo, lo que sí también que hace es una evolución personal. Hace que uno interiorice, hace que tú vayas aceptándote más como persona, queriéndote más como persona y empoderándote, ¿no? Siendo mucho más amable contigo misma y de esta manera pues no, pues eso,
no ser tan rígida, en mi caso tan rígida y teniendo el listón muy alto, ¿no? En mi caso, pues eso, me aportó mucho amor hacia mí misma y mucha tolerancia. Absolutamente todo, ahí entra todo, porque desde dolencias físicas, como decíamos, para las dolencias emocionales va muy bien y para las dolencias espirituales también, sobre todo porque aporta paz interior. En la mayoría de las personas, en el voluntariado de Reiki que tenemos en Santa Clotilde, damos energía Reiki en todo el hospital, a quien lo quiera, y sobre todo en paliativos, ¿vale? Paliativos sabemos lo que va a pasar con esas personas, y sin embargo hay muchas personas allí físicamente no están sufriendo porque les calman todos los dolores físicos, pero hay otro dolor que es el dolor del alma y el miedo, y con el Reiki les ofrecemos esa energía que les aporta paz interior. Hay personas que les ves que están sufriendo mucho y se les nota, ¿no?, en la cara, aunque no hablen, no importa. Y les das Reiki y les cambia la cara. Y luego mueren, pero de otra manera. El Reiki ayuda también a pasar al otro lado. Normalmente es gente más o menos mayor. En esta sociedad desgraciadamente hay algunos que sí hemos dado Reiki que tenían pues más o menos mi edad, ¿no? Pero en general es gente mayor. Y en esta sociedad hay tres tipos de personas, ¿no? El que no cree en nada, el que le da un yuyu que se muere, y el que es muy religioso, que también se cree que igual el Reiki es una secta o algo raro, ¿no?, cuando en realidad el Reiki no entiende de religiones y acepta todas las religiones, ¿no? Entonces, bueno, respetamos eso, pero sobre todo en paliativos están en un momento que tampoco tienen nada que perder. Y mucha gente que no lo tiene muy claro y sin embargo cuando reciben una sesión, además es una gozada porque les llevamos música y vamos con música de esta como de piano y pajaritos y tal, ¿no? Y entonces ya eso hace la mitad de la relajación, ¿no? Entonces sí, es muy gratificante, lo del hospital es muy gratificante. Y yo me dedico a ello, independientemente de que lo del hospital es un voluntariado y no soy solo yo, tengo varios compañeros, afortunadamente. Yo sí me dedico a ello, yo doy cursos de Reiki y hago talleres que tienen siempre que ver con el autoconocimiento, con gestionar las emociones, etcétera, etcétera. Siempre a nivel energético un poco, ¿no? Y luego sí hago terapias individuales. Bueno, teniendo en cuenta que yo vivo en el campo, pues es un poco más difícil, digamos, el mantenerme como terapeuta, que si estoy en una ciudad, pero es verdad que aquí también hay gente que aprende, ¿no? Hago colaboraciones, por ejemplo, en el centro de yoga de Colindres, también muchas veces doy cursos allí y hago talleres allí. El último viernes de cada mes hacemos una meditación entre Natalia, que se llama, y yo, cada una hace una meditación diferente.